Cuando Israel y Judá se dividieron, el día que todo cambió. Amigos, lo que hoy vamos a descubrir es una de las historias más impactantes y decisivas de toda la Biblia. Un momento en que el pueblo de Dios, que había sido fuerte y unido bajo David y Salomón, quedó dividido por siempre. Una división que no solo fue política, sino espiritual, con consecuencias que aún resuenan en la historia de la fe. Quédate hasta el final, porque entender esta ruptura entre Israel y Judá no solo revela el pasado, también nos muestra lecciones profundas para nuestra vida hoy. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte estas revelaciones que transforman corazones. Durante años, Israel había vivido un tiempo de esplendor. El rey David había consolidado el territorio, vencido enemigos y establecido Jerusalén como capital. Luego, su hijo Salomón llevó al pueblo a la cima de su grandeza, construyendo el majestuoso templo del Señor. Era una nación fuerte, respetada y temida. Pero detrás de todo ese brillo ya se gestaban grietas. El lujo, los impuestos elevados y la idolatría que Salomón permitió en sus últimos años fueron sembrando resentimiento en muchos corazones. El pueblo, cansado de cargas pesadas, empezó a cuestionar si realmente la bendición de Dios seguía con ellos. Ese descontento silencioso sería la chispa que más tarde encendería la división más dolorosa de la historia de Israel. Cuando el rey Salomón murió, todo parecía indicar que su hijo Roboam heredaría el trono sin problemas. Era la tradición. El hijo del rey debía gobernar después de su padre. Pero el pueblo, que había sufrido bajo los impuestos y trabajos forzados que Salomón impuso para sus grandes construcciones, vio en ese momento una oportunidad para pedir un cambio. Una gran asamblea se reunió en Siquem, un lugar cargado de simbolismo para la historia de Israel. Allí, los representantes del pueblo se acercaron a Roboam con una súplica clara. Tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Alívialo y nosotros te serviremos con lealtad. Era una petición justa, un clamor de alivio después de años de cargas. Pero Roboam no respondió de inmediato. Consultó primero con los ancianos que habían aconsejado a su padre, quienes le recomendaron escuchar al pueblo y gobernar con sabiduría. Sin embargo, Roboam también pidió la opinión de los jóvenes que habían crecido con él en la corte. Estos, llenos de arrogancia y sin experiencia, le aconsejaron lo contrario: mostrar dureza, aumentar la presión y dejar claro quién tenía el poder. Esa decisión equivocada fue el inicio de una fractura que ya no tendría vuelta atrás. El día llegó. El pueblo esperaba en Siquem la respuesta del nuevo rey. Muchos confiaban en que Roboam escucharía su clamor y aliviaría las cargas, pero las palabras que salieron de su boca fueron como un golpe brutal. Roboam, siguiendo el consejo de sus amigos jóvenes, dijo con arrogancia: Mi padre os cargó con un yugo pesado, pues yo lo haré aún más pesado. Si él os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. El silencio inicial se transformó en gritos de indignación. El pueblo entendió que Roboam no sería un líder justo ni compasivo, sino un tirano peor que Salomón. Fue en ese momento que 10 de las 12 tribus decidieron rebelarse. Con una sola voz gritaron: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, oh Israel. Aquel día, la nación que había sido unida bajo un mismo rey se quebró en dos. Roboam quedó con Judá y Benjamín, el reino del sur, con Jerusalén como capital. Las demás tribus eligieron como rey a Jeroboam, formando el reino del norte llamado Israel, con Samaria como su centro político. Lo que debía ser un reino fuerte y glorioso, ahora estaba dividido, debilitado y expuesto a enemigos externos. Pero lo más grave no sería la división política, sino la ruptura espiritual que pronto vendría.
Con las 10 tribus bajo su mando, Jeroboam parecía tenerlo todo para reinar con fuerza. Sin embargo, en su corazón había un miedo. Pensaba que, si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén para adorar en el templo, tarde o temprano volverían a ser leales a Roboam, rey de Judá. Ese temor lo llevó a tomar una de las decisiones más trágicas en la historia espiritual de Israel. Para evitar que la gente viajara a Jerusalén, Jeroboam levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y proclamó: «Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». De esta forma, introdujo oficialmente la idolatría en el reino del norte, apartando a su pueblo de la verdadera adoración al Señor. El pueblo, cegado por la comodidad y la presión política, aceptó aquellos ídolos y comenzó a rendir culto en altares falsos. Lo que empezó como una estrategia política terminó siendo una trampa espiritual que llevaría a generaciones enteras a alejarse del Dios verdadero. Mientras tanto, en el sur, Roboam gobernaba sobre Judá y Benjamín desde Jerusalén, manteniendo el templo y el sacerdocio levítico. Pero incluso allí, la fidelidad a Dios no duraría mucho tiempo. La división había abierto la puerta no solo al conflicto militar, sino también a una decadencia espiritual que afectaría a ambos reinos. La división no trajo paz a ninguno de los 2 reinos. En Israel, bajo Jeroboam y sus sucesores, la idolatría se profundizó. El pueblo se acostumbró a los altares falsos y a los rituales que nada tenían que ver con la ley de Dios. La corrupción moral y política se volvió parte de la vida diaria. Cada rey parecía alejarse más del Señor. En Judá, aunque conservaban el templo en Jerusalén, tampoco permanecieron fieles por mucho tiempo. Roboam y los reyes que vinieron después permitieron prácticas paganas, altares en las colinas y costumbres de naciones extranjeras. El corazón del pueblo también se fue endureciendo, hasta olvidar quién era realmente su Dios. Fue entonces cuando Dios, en su misericordia, levantó a los profetas. Hombres y mujeres valientes que, arriesgando su vida, denunciaron el pecado y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Voces como las de Elías, Eliseo, Amós, Isaías y Jeremías resonaron en medio de la oscuridad, recordando que la división y la idolatría no quedarían sin consecuencias. Pero, lamentablemente, la mayoría cerró sus oídos. El orgullo de los reyes y la ceguera del pueblo llevaron a ambos reinos a caminar hacia su propia destrucción. El tiempo pasó, y las advertencias de los profetas se cumplieron una por una. El reino del norte, Israel, nunca se apartó de la idolatría establecida por Jeroboam. Después de siglos de rebelión, finalmente fue conquistado por los asirios. Las 10 tribus fueron llevadas al exilio, esparcidas por otras naciones, y nunca más volvieron a recuperar su identidad. Fue un final trágico para un reino que había comenzado con tanto potencial. Judá, en el sur, resistió un poco más. Tuvo algunos reyes que buscaron al Señor, como Ezequías y Josías, quienes intentaron traer reformas y devolver al pueblo a la adoración verdadera. Pero esas luces de esperanza fueron pasajeras. La mayoría de los reyes siguieron caminos de corrupción, y el pueblo endureció su corazón. Finalmente, Babilonia llegó con todo su poder. Jerusalén fue sitiada, el templo destruido y la élite del pueblo llevada cautiva. Era el cumplimiento doloroso de lo que Dios había anunciado. La división, la idolatría y la desobediencia habían traído juicio sobre la nación escogida. Sin embargo, incluso en medio de esa devastación, Dios no olvidó su pacto. A través de los profetas, anunció que un día levantaría un rey justo, un descendiente de David, que reinaría con justicia y restauraría la verdadera unidad de su pueblo.
A pesar de la caída de Israel y Judá, Dios nunca rompió su pacto de amor. Los profetas anunciaron que un día nacería un rey diferente, un descendiente de David, que no gobernaría con opresión ni idolatría, sino con justicia, verdad y misericordia. Isaías lo describió como el príncipe de paz, y Jeremías lo llamó renuevo justo. Ese cumplimiento llegó siglos más tarde en la persona de Jesucristo, el Mesías prometido. Él no vino a levantar un trono político en Jerusalén ni a reconstruir las viejas divisiones, sino a establecer un reino eterno en los corazones. En Cristo, la promesa de restaurar a su pueblo se volvió realidad, pero de una forma mucho más profunda, no solo uniendo tribus perdidas, sino reconciliando a toda la humanidad con Dios. Con su vida, muerte y resurrección, Jesús se convirtió en el verdadero Hijo de David que inaugura un reino que jamás será destruido. Un reino donde ya no hay norte ni sur, ni división de pueblos, sino una sola familia bajo la gracia. Así, lo que empezó como una historia de ruptura y dolor, encuentra en Cristo su respuesta, la verdadera unidad que solo Él puede traer. La división entre Israel y Judá fue una herida profunda en la historia del pueblo de Dios. Lo que comenzó como un reino glorioso terminó fragmentado por la soberbia, la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, esa misma historia nos recuerda que incluso en medio del fracaso humano, Dios siempre mantiene viva su promesa. En Cristo, el verdadero Hijo de David, encontramos la restauración que ningún rey humano pudo dar. Él derribó muros de separación, unió a pueblos enemigos y abrió el camino para que todo aquel que cree tenga acceso al reino eterno. Lo que Israel y Judá perdieron por su desobediencia, Jesús nos lo ofrece de manera perfecta, reconciliación con Dios y unidad en su amor. Hoy, tú y yo también enfrentamos divisiones en el corazón, tentaciones que nos quieren apartar de la verdad. Pero el mensaje es claro: si rendimos nuestra vida a Cristo, Él puede restaurar lo que está roto, sanar lo que está dividido y darnos una identidad firme en su reino. Querido oyente, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del reino dividido que terminó en ruinas o del reino eterno de Cristo que jamás será destruido? Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Que la unidad y la paz de Cristo reine en tu vida desde hoy.